ante terceros. El siguiente espacio es un programa de opinión dirigido a dar a conocer pensamientos, ideas, opiniones, criterios, juicios de valor sobre personas, instituciones públicas o privadas, temas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales. El programa de entretiene que sube los soberanos. Por un mundial Margarita, entrevista y opinión de política y político, conducido por su amigo, licenciado y abogado, Domingo Reinaldo Silva, un hombre calentado, todos los lunes a las 3, por su mundial Margarita, 92.9, no dice los de ahorita, lo lleve el mundial y lo escuché, y Venezuela bonita. Noticias al momento. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión de su programa Pueblo Soberano, la máxima expresión. Llegamos a ustedes gracias al sistema YBKE y a su presidente, licenciado Leandro Silva Villamizar, nuestro gerente regional, licenciado Ricardo Marcano, y el control técnico del amigo Jaguar Mata. Hoy estamos arribando a nuestro programa número 319, este programa Pueblo Soberano. Hoy, primer lunes del mes de marzo, estamos como de costumbre en su programa Pueblo Soberano Jurídico, en la compañía de mi querida y bella amiga Adelny Valera. Bienvenida, Adelny, a tu programa Pueblo Soberano. Gracias, Reinaldo. Bueno, saludos a todos los radioescuchas, y aquí estamos para compartir y hacer extensivos estos conocimientos jurídicos. Bueno, el amigo Manuel Camejo, se le presentó inconveniente laboral hoy y no nos puede acompañar. Y estamos comenzando tarde, a las 4:02, porque tenía la rueda de prensa nacional del PSV, el querido amigo secretario del PSV, Diosdado Cabello, con todo su equipo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. También queremos saludar a la alcaldía bolivariana del municipio Gaspar Marcano y a su alcalde Yur Armas. Realmente saludamos a nuestro querido amigo, el almirante José Pérez Andrelo, que lo acabamos de ver allá en la reunión del partido con Diosdado y todo el equipo nacional. Bueno, hoy tenemos por aquí dos sentencias importantes que vamos a analizar. La primera de ellas es una reciente posición de la Sala Constitucional de fecha 27 de febrero de 2025, o sea, de la semana pasada, ¿verdad? Sobre el poder apuacta telemático. La segunda sentencia es una sentencia de la Sala Civil sobre interdictos posesorios en las cuales la posesión emana de los contratos de arrendamiento. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la primera, de entrar a discutir lo que planteó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero mencionar aquí algunos aspectos de importancia. El día 7 de octubre de 2024, en este programa Pueblo Soberano Jurídico, ¿verdad?, estuvimos analizando una sentencia de otorgamiento de apuacta de manera telemática de la Sala de Casación Civil, ¿verdad? Esta sentencia fue dictada el 8 de marzo de 2024 y la analizamos en este programa el día 7 de octubre de 2024. La recibimos con total beneplácito, con bombo y platillo, porque estuvimos de acuerdo con lo que se plantea, y quiero recordar que establecía o que establece esa sentencia de la Sala de Casación Social, ¿verdad? El recurso de casación es ejercido por un juicio por cumplimiento de contrato de seguro incoado por un ciudadano en el estado de la Florida, Estados Unidos, Norteamérica, a través de su representante judicial en Venezuela, ¿verdad? En este caso, el hecho relevante del caso extranjero apostilla en inglés sin la traducción al castellano, pues sabemos que esta apostilla en inglés tiene que venir traducida al castellano, por lo que la parte demandada opuso una cuestión previa de ilegitimidad al poder otorgado.
El apoderado de la parte actora solicitó la fiación de la audiencia telemática a fin de subsanar el defecto detectado en el poder, lo cual, a juicio del sentenciador, se hizo mediante una videollamada a la otorgante, donde se otorgó poder a Puacta y el otorgante ratificó los actos procesales ya realizados en el poder de la causa, ¿verdad? Esa sentencia la estableció precisamente la Sala de Casación Social, ¿verdad? Donde mediante la llamada telemática se podía otorgar ese tipo de poder. Eso se venía haciendo durante todo el año pasado. Pero ahora la Sala Constitucional cambió el criterio, que lo hemos visto reflejado en todas las redes sociales, ¿verdad? Esta sentencia, la número 500, perdón, no, en esta sentencia a la que hacemos referencia ahora, es la sentencia número 218 del 27 de febrero del 2025, o sea, de la semana pasada. Estuvimos revisando en la página de la Suprema Justicia y esa fecha de las decisiones no abre. Por lo tanto, vamos a esgrimir nuestro criterio con las restricciones correspondientes. Primeramente, repito, apoyamos en todos los términos y compartimos la sentencia de la Sala de Casación Civil, donde se aprobó que por la llamada telemática se puede otorgar un poder a Puacta, así como para los permisos de viaje de niños adolescentes, etcétera, etcétera, y muchos otros trámites que se realizan a nivel nacional. Entonces, ¿qué hizo esta sentencia? Simplemente que dejó sin efecto la sentencia número 565 del 24 de octubre de 2024 de la Sala de Casación Civil, ¿verdad? Donde la Sala de Casación Social ratificó el criterio de inadmisibilidad de los derecho procesatorio. Ya va, que tenemos aquí enredado un poquito el papeleo. Donde dejó sin efecto esta sentencia de la semana pasada, la Sala de Casación, la Sala Constitucional dejó sin efecto la sentencia número 105 del 8 de marzo de 2024, que se refiere a las audiencias telemáticas. Esto, como sabe, ha generado una gran algarabía en todos los sectores de abogados, tanto litigantes como algunos tribunales. Y, por supuesto, hay una discrepancia allí entre la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional. Repito, nosotros estuvimos tratando de abrir la página de la Suprema Justicia de esa fecha, 27 de febrero de 2025, para visualizar completamente la sentencia y no abre. Entonces, esperamos que no sea como se ha dado a conocer públicamente, que quedó sin efecto la aplicación del otorgamiento del poder a Puacta de manera telemática, o que se esté revisando esa decisión. Hago esta consideración porque si yo no tengo los papeles en la mano, yo no puedo decir que eso es así. No sé qué criterio tiene aquí o qué posición tiene mi colega Adelina Valera al respecto. Bueno, específicamente es importante aclarar que las partes o las personas, bien sean estas naturales o jurídicas, pueden actuar en juicio de manera personal asistida de abogado en el caso de las personas naturales y pueden actuar en juicio a través de un apoderado judicial. En el caso de las empresas, obviamente ellos lo hacen por medio de su representante y son las personas, según el acta constitutiva, las que puedan otorgar poderes en nombre de esa persona jurídica. ¿Qué pasa? Para actuar en juicio se necesita, en caso de que no vayas personalmente, un abogado, porque incluso lo dice el artículo 3 y 4 de la ley de abogados, que tiene que tener la capacidad, o sea, tiene que ser un abogado el que pueda ejercer en juicio un poder. Correcto. Ok, ahora bien, efectivamente existen, por ejemplo, existen para mí 3 tipos de poderes que pueden ser hasta 5. ¿Por qué? Porque está el poder que puede ser judicial y poder administrativo, pero estos pueden ser generales o especiales incluso. Ahora bien, también en el Código de Procedimiento Civil se establece una manera de tú poderte hacer representar por un abogado y es la figura del poder apud acta. El poder apud acta
es un poder que otorgan cualquiera de las partes, bien sea la parte demandada o la parte demandante, la que en ese momento comparece ante el tribunal personalmente y le otorga el poder o sea, la parte demandante, la parte... Ve la cámara, mi Ya amor. fue, ok. La parte demandante, la parte demandada. Estamos en vivo. Ya la doctora está distraída. Me concentro en lo que voy a decir, organizando las ideas porque aquí estamos improvisando realmente. La parte demandante o la parte demandada en ese momento acude al tribunal con el abogado y le otorga el poder allí. El secretario del tribunal levanta un acta dejando constancia que estuvo presente la persona de la parte, o sea, la persona accionante y el abogado que obviamente la asiste en ese momento. El secretario le pide al demandante o al demandado, a la parte en este caso específico, la cédula de identidad que la exhiba para verificar si efectivamente la persona que está otorgando el poder es la misma persona que se está haciendo presente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Este es un caso que hasta cierto punto generó mucha tranquilidad. Hoy en día la revocatoria de esta sentencia ha generado un descontento en el campo jurídico porque era una manera muy expedita de solucionar el tema del otorgamiento del poder. Porque ¿qué pasa? Estamos hablando de una persona que fue demandada y él opone una cuestión previa que es establecida en el ordinal 3 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, porque él dice que el poder no cumplía con las formalidades, porque ¿qué pasa? Fue un poder que la persona del demandante otorgó a su abogado y no tenía la nota de autenticación en español, y eso es un requisito que es obligatorio, es indispensable. La parte demandada opone la cuestión previa y el tribunal en ese momento declara con lugar la cuestión previa. No obstante, en uso de los medios telemáticos que están establecidos en la Ley de Infogobierno, en la misma Constitución Nacional, en la Ley de Mensajes de Datos, fija una audiencia para subsanar, fue para subsanar ese defecto que tenía ese poder, ¿ok? Pero lo hizo de una manera parecida a la vía del poder APUC acta, que es el que se otorga en el tribunal. Tanto así que observo que el juez que está presente en el caso de APUC acta es el secretario el que certifica y está presente. Pero, ¿qué hizo el tribunal en ese momento? Subsanó el defecto de forma que tenía el poder que le fue otorgado a la parte demandante y en ese sentido considera subsanado el defecto o omisión. ¿Qué pasaba si decía que no era subsanado? Bueno, se extingue el proceso. En ese caso, tendría que nuevamente la parte demandante intentar la demanda, pero ya tendría que traer un poder que cumpla con los requisitos que establece la ley, porque en este caso fue que él trajo un poder. No obstante, esta sentencia se usó también para el otorgamiento de poderes a PUC acta vía telemática, que yo realmente también estoy de acuerdo, pero o sea, yo estoy de acuerdo con la solución que le buscaron al conflicto, porque si nos vamos al artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que es el que habla del principio de la legalidad, él te dice, los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este código y en las leyes especiales. Cuando la ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admisibles todas aquellas que el juez considere idóneas para lograr los fines del mismo. Efectivamente, la ley te establece el procedimiento para tú legalizar un poder. En eso estamos de acuerdo. ¿Ok? Sí, efectivamente no se cumple el poder, pero bueno, también tenemos que considerar que las vías telemáticas, estas vías alternas para hacernos presentes en un juicio, no generan ningún tipo de, bueno, yo no lo veo como un daño tremendo para la otra parte, ni siquiera por un tema de desigualdad, pues porque se podría utilizar tanto para la parte demandante como para la parte demandada. Es más, debería de aceptarse porque incluso en el caso del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil establece la figura de la representación sin poder y solamente para la parte demandada. Y por un tema de justicia, esto se debería tomar en cuenta para el caso de la parte actora. Efectivamente, claro, ellos lo utilizaron fue para subsanar el defecto que tenía, de forma que tenía el poder. ¿Ok? Y en la práctica lo hicieron como se otorga el poder a PUC acta. ¿Ok? Pero, oye, el 168 dice que se puede utilizar la figura de la representación sin poder.
en el caso de la parte demandada. Y no sería justo también hacer este tipo de aprobar pues este tipo de actos para este caso de poderes, porque hay países donde no se pueden hacer esas traducciones porque no tienen los convenios internacionales con Venezuela y duran mucho, el proceso es costosísimo y muchas veces no lo pueden hacer, o sea, legalizar ese tipo de poderes. Fíjate, Delmi, y también tenemos que tomar en cuenta el caso venezolano. Hay mucha gente nuestra afuera. Imagínate, nuestra gente que está en otros países y necesita hacer un trámite legal, pero no pueden trasladarse a Venezuela o de repente no existe la embajada, no está funcionando la embajada en el país donde están, caso de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, esta vía telemática no había que soluciona el problema a toda aquella persona que quiere hacer cualquier tipo de trámite. Por eso es importante que se reconsidere la medida si realmente se va a aplicar como se plantea en esta sentencia del día 27 de marzo de la semana pasada. Exacto. Bueno, me parece un tema de justicia que sí se tome en cuenta la figura o sea, el medio que se usa para el otorgamiento del poder acta a los fines de subsanar este tipo de vicios de forma realmente, claro. Porque es más, esto es un error de forma, ni siquiera de fondo, pues. Sabemos que la persona otorgó el poder, es más, hay que considerar que muchos venezolanos tienen permiso y si se le vencen y no tienen la documentación en ese momento para ir a legalizar un poder allá en otro país, porque estamos hablando de nuestros venezolanos, pues de nuestra gente. Entonces el daño se le está ocasionando no al extranjero, en este caso es directamente al venezolano, que muchas veces se le hace imposible y difícil legalizar ese tipo de documentos. Claro, también está la vía del exequatur, porque lo dice el mismo, creo que es el artículo, el artículo 157, que te dice que también lo puedes legalizar con un magistrado, pues, y se debe cumplir esa formalidad. Entiendo que ciertamente hay que cumplir los procedimientos, y esa es la parte que me gusta, porque fíjate que hemos venido conversando en muchas sentencias de que la sala está legislando. Sí. Y se está pasando lo que realmente dice la ley, porque si la sentencia es vinculante, pero bueno, la ley es obligatoria, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Código Civil, desde el momento de su publicación o desde el momento en que ella misma indique. Entonces, ¿qué tenemos que cumplir por encima de la jurisprudencia? La ley. Eso está bien, pero hay que buscar una solución y de una manera justa, porque si hubiese sido el demandado que trae este poder, entonces él podría decir, bueno, pero yo uso el artículo 168 porque tengo facultades para actuar sin poder. Pero en el caso del demandante, porque tú, ok, esta vez fue con el demandante y tiene la parte demandada la oportunidad de poner la cuestión previa, una de las cuestiones previas, en este caso específicamente, es la del ordinal tercero. Ok, está bien. Es en el caso de la defensa del demandado hacia el demandante. Pero si hubiese sido, fíjate, el demandado, obviamente la parte actora en este caso puede impugnar el poder y ahí se abre una incidencia. Perfecto, porque él también tiene su medio de ataque en contra de ese poder. No tiene la cuestión previa. El demandante no puede poner cuestión previa, ¿sí? Pero puede impugnar ese poder. En eso estamos de acuerdo. Pero existe una figura que está en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, que tú puedes actuar en representación sin poder por la parte demandada. Fíjate que hay una y otra solución, ¿ok? Sí. Entonces, ¿por qué? O sea, por un tema de igualdad y de justicia, se debería, o sea, no pienso yo que no tuvieron que haber revocado esa sentencia, pues, ¿sabes? Fíjate, y los amigos oyentes que están por Mundial Margarita 92.9 FM y los que nos están viendo en vivo por Instagram, Reinaldo Piso Silva 5, además de nuestra página de YouTube. Yo quisiera leer aquí otro extracto, queridos oyentes y Adelni, sobre la sentencia de la Sala de Casación del 8 de marzo de 2024, ¿verdad? Que lo que estableció el otorgamiento de poder a puerta de manera telemática. En uno de sus párrafos dice lo siguiente: de la presente norma se desprende claramente que el Estado, a través de la Constitución, como la Constitución Nacional, ¿verdad?, fomenta el empleo, desarrollo e investigación de la ciencia y la tecnología, todo en función de la seguridad y soberanía de la nación. Estos postulados constitucionales nos conducen a que el empleo de medios alternativos o medios auxiliares de justicia, siempre que no sean contrarios a la ley y al orden público en función de la justicia, deberán ser utilizados en ese sentido. Vemos en un primer término que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
fomente el empleo de la tecnología, lo cual, concatenado con los artículos 26 y 257 de la Constitución. Es importante destacar que tal determinación se tomó con base en las formas procesales previstas en nuestro Código de Procedimiento Civil, pero haciendo el máximo esfuerzo en adaptarlas a la nueva era social y tecnológica que exige un cambio de adaptación a las realidades sociales. Pero en este sentido, también es propicio la ocasión para solicitar a nuestros queridos diputados de la Asamblea Nacional la agilización de la aprobación de la reforma del Código de Procedimiento Civil, e incluimos allí esta manera de legalizar los poderes. En otros casos, la manera de comunicación telemática para legalizar cualquier tipo de poder, en este caso, o actuación jurídica. Y allí, si está establecido otro Código Civil, no tenemos problema. Por eso es que hacemos un llamado, repito, a los diputados de la Asamblea Nacional a agilizar la discusión y la aprobación del CPC, tomando en consideración también estas figuras telemáticas para las comunicaciones y que agilizan realmente los procesos judiciales. Sí, bueno, fíjate, bueno, después que leamos la sentencia, lo más seguro es que diga que no se considera que fue subsanada la cuestión previa, porque no fue el o sea, en sí, no es que aprueba el otorgamiento del poder acta vía telemática, no, eso no fue aprobado. En ese momento, la sala lo que dice es que considera subsanado el defecto u omisión, correcto, ¿ok? Correcto. Sobre la cuestión previa que se opuso. En ese momento, la sala, o sea, confirma la sentencia tanto a distancia como, bueno, más que todo la del superior, porque él revisa la sentencia del Tribunal Superior, pero no fue que se aprobó el otorgamiento del poder acta vía telemática, no. Ahí lo que se hizo fue que en ese momento el juez, para subsanar el defecto que tenía el poder que fue otorgado en el extranjero y que la autenticación estaba en el idioma inglés, es que el mismo código, es verdad, la ley establece que eso debe tener su traducción y el mismo código, las leyes te establecen los procedimientos para tú legalizar un documento aquí en Venezuela, llámese poder, cualquier tipo de documento. Pero si la Sala de Casación Social lo utilizó para ese caso, igualmente se ha venido utilizando en casos sucesivos, porque incluso me han llamado colegas abogados cuando se enteraron que vamos a discutir hoy este punto. Reinaldo, bien bueno, porque nosotros recientemente también hicimos uso de esa sentencia de la Sala de Casación Social para solventar una situación vía telemática con unos representantes, una persona que tenemos en el exterior. Claro. Entonces es importante, claro, independientemente que sea para subsanar este caso que se refiere a la sentencia, pero en cualquier caso se venía aplicando para todos los procedimientos civiles la solicitud de manera telemática para subsanar estas situaciones. Se le dio uso extensivo a esa jurisprudencia, pero no podemos olvidar que las leyes establecen los procedimientos. Eso está en el mismo artículo 7 del Código de Procedimientos. Por eso me he llamado a que la Asamblea Nacional precisamente haga la reforma del CPC. Porque evidentemente el Poder Legislativo está en mora con vamos a decir, con la parte adjetiva de la materia civil, porque yo pienso que el Código Civil es un código perfecto, es que parece la Biblia, porque no pasa de moda realmente, porque el mismo artículo 14 del Código Civil te dice que si hay una materia especial que rija cualquiera de los temas que se tratan en el Código Civil, tú tienes que utilizar la ley especial. O sea, el mismo código como que estaba avanzado, el Código Civil, para la época, pero en el caso del procedimiento civil, es verdad, hay una deuda. Entonces, estos son puntos que yo pienso que ya el Poder Legislativo tiene que tomar el protagonismo, no dejar que la sala continúe legislando, porque eso también es otro hecho que yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso, pero hay puntos de justicia en este caso, de que se le dio un uso extensivo que no fue establecido en la jurisprudencia. Adelni, pero un momentico, que ya nos quedó un minutico para ir a un corte, ¿no? Pero antes de ir al corte, yo quisiera hacer un llamado precisamente que este día sábado 15, serán las postulaciones en todas las comunidades para, en el caso del PSUV, elegir sus candidatos a gobernación, sus candidatos a la Asamblea Nacional y los candidatos a los consejos legislativos. Y sale muy bien a colación este punto, porque estamos hablando de la reforma del Código de Procedimiento Civil, que es competencia de los diputados de la Asamblea Nacional. Por esto es importante y el llamado del pueblo soberano para que este sábado 15 no se quede nadie en su casa. Vayan a las comunidades,
a postular a su candidato a gobernador, lo que creen que sean los candidatos a gobernadores, lo que pueden ser los más idóneos, su candidato a diputado a la Asamblea Nacional y su candidato a los consejos legislativos de los estados. Es importantísimo porque estamos viendo precisamente en este caso que hay una mora legislativa. Bueno, vamos a un corte de Howard y ya regresamos en 5 minuticos con su programa Pueblo Soberano Jurídico, la máxima presión.